queremos darles la bienvenida y decirles que, en primer lugar, queremos comenzar esta presentación escuchando una música que van a interpretar Violeta y Flavia en violín. Adelante, por favor. Le agradecemos también a Débora Moscoso, que es la profesora de las niñas. Irene, me estás tapando.
Bueno, ahora voy a tocar Alegro. Bueno, Flavia y yo vamos a tocar Song of the Wind. Bueno, muchas gracias a las niñas, a la profesora, y después de esta hermosa primera parte nos vamos a dedicar a Vericuetos del Espanto. Y quiero presentarme primero. Mi nombre es Beatriz Herman, agradecerles la presencia aquí y bueno, representando la editorial, soy un poco la encargada y quiero agradecerle también mucho a Matías Bisniever por haber confiado en nosotros y poder ayudar a que este libro, por todo lo que transmite y por lo que significa, esté en el mundo, ayudar a que se sostenga en él. Y bueno, y gracias también a los integrantes de esta mesa que les presento, a la doctora Diana Sperling, que nos acompaña hoy, junto con el doctor Enrique Carpintero y el licenciado Jorge Garaventa, que está a mi lado. Les cuento, la doctora Diana Sperling es filósofa, es escritora y ensayista, doctoranda en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, ha publicado varios libros, como por ejemplo Del Deseo, Tratado Ético-Político, Genealogía del Odio, sobre el judaísmo en Occidente, La Metafísica del Espejo, Kant y el Judaísmo, y su libro de cuentos que se llama Señas Particulares. Además tiene a punto de publicarse Filosofía de Cámara y en preparación un libro sobre Spinoza y la religión. Es disertante invitada de varias universidades, como la Universidad Autónoma de Madrid, la Complutense, y también de varios institutos, como el Instituto de Filosofía de Madrid. Dicta seminarios
sobre su especialidad en distintas instituciones nacionales y extranjeras y coordina grupos de estudio. Además es miembro del Círculo Espinociano Argentino de ensayo y crítica sobre psicoanálisis y del grupo de pensamiento Deseo y Ley. Y el doctor Enrique Carpintero, entonces, es psicoanalista, es director de la revista y de la editorial Topía, y su último libro publicado es La alegría de lo necesario, las pasiones y el poder en Spinoza y Freud. Y también entonces el licenciado Jorge Garaventa, quien es psicólogo clínico por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en abuso sexual infantil, maltrato hacia la niñez y la violencia contra la mujer. Ex docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del Salvador, y ha ocupado distintos cargos de dirección en instituciones públicas y privadas. Además es creador y moderador del proyecto Listas y Foros, que alberga alrededor de 8.000 suscripciones en Internet. Ha publicado muchos títulos, de los cuales es coautor, y también artículos en revistas especializadas. Le doy la palabra entonces al licenciado Jorge Garaventa. Bueno, gracias. Yo voy a leer unas pocas palabras sobre Vericuetos del Espanto. Finalmente, de lo que se trata es de la obediencia y de la tradición, de las identidades y de las independencias, de ser uno y todos, y de que el recorrido sea necesariamente síntesis de ese recorrido. Pero palabra propia, palabra plena, diría Lacan, aquella que estalla en contenido en la vibración de un significante que no cesa de vomitar sabiduría. Matías Wisniever, responsable de este encuentro, produjo, y en la producción valiosa, asombrante, simple y compleja, da cuenta de entrecruzamientos. En algunos de los cruces estuvimos ambos, y eso, o algo de eso, explica mi presencia aquí. En pocas palabras trataré de contar lo que algo oscuramente mostré hasta ahora. Necesité dirigirme casi en código al autor que honró mi ego con este espacio para poder desplegar. El mundo de las palabras no es un mundo fácil y se suele asociar a las infamias. La Real Academia Española se erige en autora del buen decir y, salvo excepciones, desde la prepotencia del trabajo, sigue ocupando el centro de la escena. María Moliner le hace frente, pero solo para decirle que invisibiliza a las mujeres. Solo eso y nada más que eso. Pero todo queda en la entrecasa de la corona. ¿Por qué no te callas?, podría decir algún violento, acostumbrado a que se hace silencio porque para algo se es hijo de reyes y por algo ha sido preparado por lo más sangriento de la Europa civilizada para tirar para adelante. No sea cosa que nos pasemos 40 años hablando de esos 40 años y pase que de pronto se empiece a revisar el pasado y el quién es quién de paso a quién fue quién. La desgarradura del velo, como diría Matías en su libro, y deschaba la filosofía de la tragedia y la revolución. Aconsejo cuestionar la clásica recorrida del libro con este libro. Suele pasar que se lo recibe, una mirada a la tapa, una mirada a la letra que nos tira a la contratapa y de ahí a la bibliografía. Alto, diría yo, si caemos allí no hay salida. Corremos el riesgo del engaño y un destino de anaquel inamovible. Es que no se pueden citar tantos autores de composición compleja y encima dar muestra de comprenderlos. Y aquí radica uno de los tantos aciertos de este material. Nos emparenta con los pensadores de la trama más cerrada, los entreteje con la vida cotidiana, con nuestros rockeros y con otros poetas urbanos. Los hace legibles, casi coloquiales. Y esto en el marco de una absoluta rigurosidad.
No es la banalidad disepoliana de la Biblia y el calefón. Matías muerde nuestros dolores históricos y nuestra cotidianeidad convaleciente desde sus múltiples identidades, y lo hace con solvencia, pertinencia y sapiencia de vida y de pensamiento. Decíamos al principio de traiciones, del pedido de Zaratustra, de los pocos que obedecieron y traicionaron. Matías traiciona todo el tiempo, interpela, convive, reflexiona con sus clásicos y los pone en contemporaneidad y en función social. Dice Matías, y con esto voy cerrando, la tragedia precisamente nos recuerda que no sabemos lo que quiere decir lo que decimos, lo que nos dicen, lo que creemos conocer. Nos lanza como la filosofía al asombro. Oreste como Hamlet duda. No sé qué hacer, la angustia domina mi corazón. Conflicto irreconciliable entre lo trivial y lo trascendente, entre lo humano y lo divino, entre lo que dicen y lo que quieren decir, entre lo que aparece y lo entrañable. Los personajes en la escena se pierden para adherir a un sentido único, por intentar escapar a la dimensión conflictiva. Al carecer de conciencia trágica, terminan siendo trágicos. El enigma se muestra ocultándose. Conciencia trágica, visión problemática del mundo, que la tragedia enseña, percepción de lo enigmático que rodea los asuntos humanos, mientras seguros de sí mismos se presentan actores y espectadores. Y de por medio de la catarsis hace del autor un mensajero de lo visceral del espectador. Si el hombre elige, encuentra el espanto del cercenamiento de la pérdida. Si no elige, se intenta huir de la elección, se hunde en el mar y choca con aquel Dionisio de las alas membranosas. El carácter del destino es el hombre. Sin embargo, en el espacio entre carácter y destino que puede permitir el es, que une ambos términos, reside la única posibilidad de la libertad humana. Es el problema de la voluntad. Digo yo, junto a la antes criticada academia, vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado, por donde no se puede andar sino con dificultad, espanto, terror, asombro y consternación. Tanto vericueto, tanto espanto, se tornó no obstante lugar de encuentros y reencuentros entre el autor y yo. Querido Matías, de Pino a Loria, de Pili a Viole, de esposa a esposa, de las listas a esta presentación, de Jorge a Matías, vaya este escrito que como un hito más se ubica en nuestro camino. Gracias por invitarme. El doctor Enrique Carpintero. Bueno, yo en primer lugar tuve la oportunidad de leer el original, digamos, el manuscrito de este libro, ya que Matías lo presentó en el concurso que nosotros hicimos el año pasado, de libro de ensayo Utopía. Allí en esa lectura yo participaba dentro del concurso del consejo de preselección y tuve oportunidad de leer este original. Cuando lo leí, por primera vez resonaron en su lectura algunas cosas que yo vengo pensando en diferentes artículos y en algunos libros. En esta segunda lectura que ya hice del libro, para venir acá, decir algunas ideas, me reafirmó más cierto aspecto de una lectura que obviamente fue la que estuve haciendo, que básicamente para mí uno de los temas centrales es cómo el poder está inscrito en nuestra subjetividad y se afirma desde una perspectiva freudiana en lo más siniestro que nosotros tenemos, lo cual nos lleva a este egoísmo, a este encerrarnos en nosotros mismos, a esta lucha de todos contra todos. Creo que
me parece que una lectura de este libro es que Matías intenta develar esta cuestión y poner en eje esta cuestión, de allí el título, Vericuetos del Espanto. Vericuetos, el diccionario de María Moliner dice que quiere decir aspereza, risco, lugar alto y escarpado, a donde es difícil subir o por donde es difícil andar. Creo que este es el camino que nos va llevando a lo largo del libro, es decir, Miguel, ¿no? Y esto se ve muy bien, o está muy bien reflejado en la tapa, ¿no? Donde hay una pelea, es decir, entre dos personas, entre dos hombres. No voy a hacer un resumen del texto, sino plantear algunas cosas que me resonaron. Creo que una de las cuestiones a mí que me llamó más la atención, en especial en la primera lectura, es decir, que hice, el original, y que no es común en un libro de ensayo, es que es un libro muy bien escrito, está muy bien escrito, está casi escrito como una novela, ¿no? Y si no, como para darles un ejemplo, veamos cómo empieza el libro. Dice así: el cuerpo de un hombre de 50 años yace en las orillas de alguno de los canales que surcan la ciudad de Hamburgo. Es un cuerpo sin alma, es un cadáver, es un muerto, había sido un padre. Esta frase se refiere al suicidio de Schopenhauer. Creo que, pero además en esta frase sintetiza, es decir, todo el libro, es decir, sintetiza la problemática del libro, que básicamente parte de dos ejes, ¿no? Es decir, uno es el tema de la ley y el otro el tema de la muerte. Creo que en esta frase está sintetizado lo que va a